Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Doy la más cordial bienvenida a la comisionada Lourdes López Salas, al comisionado Alejandro Gaitán Manuel, a la secretaria técnica, licenciada Eva Gallegos Díaz, ahora en los controles técnicos Alejandro Guerrero, y en la comunicación a María Ana Hernández de los Ríos. Vamos a dar inicio a la 25ª sesión extraordinaria del Consejo General del IDAIP, Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Hoy 13 de julio del 2016, siendo las 12 horas con 10 minutos. ¿Verificamos quórum? Sí, comisionado presidente. Se encuentran presentes los 3 comisionados, por lo tanto, hay quórum para llevar a cabo esta sesión. En virtud de ello, se declara instalada la sesión y serán válidos, legales y legítimos los acuerdos que de ella emanen. Siguiente punto. El siguiente punto es la aprobación del orden del día, la cual me voy a permitir dar lectura. Primer punto, verificación del quórum y declaración de instalación de la sesión. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, asuntos a tratar. 3.1, resolución administrativa que recae el recurso de revisión RR/075/16 que se promueve en contra de la Secretaría de Salud del Estado. 3.2, resolución administrativa que recae el recurso de revisión RR/076/16 que se promueve en contra del IDAIP. 3.3, resolución administrativa que recae el recurso de revisión RR/077/16 que se promueve en contra de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. 3.4, resolución administrativa que recae el recurso de revisión RR/079/16 que se promueve en contra de la Secretaría de Educación del Estado. 3.5, resolución administrativa que recae el recurso de revisión RR/079/16 que se promueve en contra de la Universidad Pedagógica de Durango. 3.6, resolución administrativa que recae el recurso de revisión RR/080/16 que se promueve en contra de la Universidad Pedagógica de Durango. 3.7, resolución administrativa que recae el recurso de revisión RR/081/16 que se promueve en contra de la Secretaría de Educación del Estado. 3.8, resolución administrativa que recae el recurso de revisión RR/082/16 que se promueve en contra de la Secretaría de Educación del Estado. 3.9, resolución administrativa que recae el recurso de revisión RR/083/16 que se promueve en contra de la Secretaría de Educación del Estado. Y 4, clausura de la sesión. A su consideración. Nomás una corrección ahí en el 3.4. Sí. El número de recurso es 0.078. Sí, gracias. No hay de qué. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Gracias. Entonces iniciamos con los asuntos a tratar. Iniciamos con los asuntos, de acuerdo. Muy bien. El primer punto es la resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR/075/16 que se promueve en contra de la Secretaría de Salud del Estado, en donde es ponente el comisionado presidente, el licenciado Héctor Octavio Carriedo Sáenz. Bien. Con el permiso de mis colegas comisionados, le pediría a la secretaria técnica, licenciada Eva Gallegos Díaz, que dé cuenta de la síntesis de este recurso de revisión, si no hay inconveniente. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Adelante. Entonces, este recurso de revisión deriva de una solicitud de información presentada a la Secretaría de Salud el día 18 de mayo del presente año, en donde se requiere: solicito copia simple expresado por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de si da permiso de autorización para el manejo de sustancias peligrosas en las escuelas secundarias generales de la ciudad de Durango, en el caso específico de la Secundaria General número 1 de Durango, y viene el domicilio. Se presenta un recurso de revisión el día 9 de junio del presente año, en donde se expresa el recurrente señalando que solicita recurso de revisión a este instituto por negativa de acceso por el titular de enlace del gobierno de Durango. Y bueno, derivado de ello, se notifica a la unidad de transparencia, quien responde el día 22 de junio del presente año, lo siguiente: que la solicitud de acceso a la información a que se refiere el imperante en el presente medio impugnativo y que se transcribe,
no se recibió en esta unidad de enlace para la transparencia y el acceso a la información pública. Manifiesta aquí que, bueno, que hay diferentes vías para presentar la solicitud: sistema Infomex, vía correo electrónico, correo postal, en las oficinas designadas para ello y vía telefónica. Y sin embargo señala que no se encuentra este recurso de revisión, esta solicitud de información en ninguno de esos medios en esta institución. Y adjunta como anexo 3 pantallas con la búsqueda realizada en el correo electrónico, en la bandeja de entrada y en elementos eliminados y correo no deseado en esta contestación. Y por parte del recurrente se tiene por no cumplimentado el requerimiento, una vez que transcurrieron los 7 días que señala la ley, para que manifestara lo que su derecho conviniera, presentara pruebas y alegatos. La resolución, con fundamento en el artículo 142, 147 y 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la propuesta es que se deseche por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el recurrente en contra de la Secretaría de Salud a través de la Unidad de Transparencia del Gobierno del Estado de Durango, en virtud de que la solicitud de información no fue recibida por dicha Unidad de Transparencia. A su consideración. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Por unanimidad. Por unanimidad se desecha por improcedente el recurso de revisión. El siguiente punto, el 3.2, es la resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR/076/16, que se promueve en contra del IDAIP, en donde es ponente el comisionado, el maestro Alejandro Gaitán Manuel. Gracias. Voy a solicitar la autorización de mis colegas para que en este recurso y los próximos que me han sido asignados como ponente, se me autorice dar una lectura a la síntesis de los recursos correspondientes. De acuerdo. De acuerdo. La solicitud del recurso que se presenta en esta ocasión, que es el RR/076/16, se presenta con fecha 1 de junio de 2016, en donde la solicitante pide: solicito información referente a las plazas administrativas y docentes otorgadas por el Sistema Estatal de Telesecundarias, CETEL, y el Sindicato del Magisterio al Servicio de Telesecundarias, SMST, en el periodo 1 de mayo de 2015 al 15 de mayo de 2016. Solicito información acerca de los interinatos en el Sistema Estatal de Telesecundarias de plazas docentes que se cubren en el Estado de Durango en las quincenas de marzo y abril de 2016. Solicito información acerca de las claves administrativas que actualmente están activas en el Sistema Estatal de Telesecundarias, asimismo las cantidades que se pagan por cada una de ellas, actualizadas a la primera quincena de mayo de 2016. La respuesta a la solicitud de información se da el 3 de junio de 2016, en donde el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango se declara incompetente y turna la solicitud al Poder Ejecutivo. Se presenta recurso de revisión por la recurrente el 14 de junio de 2016, en donde dice: el 2 de mayo de 2016 a las 12:13 horas, número de folio 157516, no he obtenido respuesta. El 11 de mayo de 2016 a las 13:27 horas, con número de folio 161316, no he obtenido respuesta de mi solicitud hasta el día de hoy, 14 de junio de 2016. A mi correo llegó un oficio diciendo que se daría seguimiento y respuesta vía correo electrónico y no ha sucedido tal cosa. Estoy a la espera de su respuesta. Con fundamento en el artículo 146, fracción tercera, se presenta la respuesta de nuestra institución como pruebas y alegatos de las partes con fecha 22 de junio de 2016, en donde se adjunta a la respuesta pantallas del sistema Infomex Durango y de correos electrónicos enviados a la titular de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, turnando las solicitudes a las que se hizo referencia a la solicitante para su debido trámite y a la propia solicitante, informándole la incompetencia del IDAIP y el sujeto obligado competente.
En función de ello, se tiene por no cumplimentado el requerimiento que se hizo al recurrente una vez que transcurrieron los 7 días hábiles para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera y presentara pruebas y alegatos. Por lo tanto, la propuesta de resolución es que, con fundamento en el artículo 147, fracción primera, se sobresea el recurso de revisión toda vez que se actualiza la fracción cuarta del artículo 152 de la Ley de Transparencia. A su consideración. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, de igual manera, por unanimidad, se sobresee el presente recurso de revisión. El siguiente punto, el 3.3, es la resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR/077/16, que se promueve en contra de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. En el exponente, la comisionada, la licenciada María de Lourdes López Salas. Gracias. Si ustedes me lo permiten, mis compañeros Adelante. comisionados y colegas, igual que el maestro Alejandro Gaitán Manuel, pido su anuencia para en este y en los próximos recursos que me tocan presentar como ponente, pueda leer una síntesis de los mismos. De acuerdo. Gracias. Este es el recurso RR/077/16 en contra de la Secretaría de Finanzas y Administración, donde se presenta una solicitud de información el 11 de mayo del 2016, diciendo lo siguiente: solicito copia de sueldo bruto y sueldo neto de la primera quincena de febrero de 2016 de todos los empleados con nombre y apellidos del Departamento de la Ingeniería de Software de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Durango. Se presenta la prórroga excepcional el 2 de junio y en respuesta a la solicitud de información se da el 16 de junio del presente año, diciendo lo siguiente: de acuerdo a su solicitud de información, me permito dar a conocer el enlace electrónico en el que puede consultar la información de su interés. Viene el enlace electrónico www.transparencia.durango.gov.mx, y le dice que para mayores detalles le adjunto la liga electrónica directa. En el recurso dice: el enlace proporcionado contiene lo siguiente. Viene la tabla de sueldos y salarios de manera general de todo el personal del Ejecutivo. Por lo tanto, presenta recurso de revisión el 16 de junio del 2016, diciendo lo siguiente: solicito recurso de revisión del TAI 261/2016. La página de internet que da la Secretaría de Finanzas y Administración no aparecen los sueldos que solicito de personal de Departamento de Ingeniería de Software. Se presentan como pruebas y alegatos por parte de las partes. El 27 de junio el recurrente manifestó: presento alegatos porque no me proporcionan información de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Durango. Al mismo tiempo, el sujeto obligado manifiesta que reitera su respuesta del acuerdo administrativo del 16 de junio del 2016. Por lo tanto, la propuesta de resolución con fundamento en el artículo 147, fracción 3, es modificar la respuesta de la Secretaría de Finanzas y Administración y requerirle que ponga a disposición del recurrente la copia del sueldo bruto y el sueldo neto de la primera quincena de febrero de 2016 de todos los empleados con nombre y apellido del Departamento de Ingeniería de Software de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Durango. Y al mismo tiempo se presenta, de acuerdo a la Ley de Transparencia recién publicada, un apercibimiento público, una amonestación pública a la titular de la unidad de transparencia, dado que no se entregó la información, y al mismo tiempo también se presenta una prórroga excepcional. A su consideración. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Se aprueba por unanimidad modificar la respuesta de la Secretaría de Finanzas en este recurso de revisión. El siguiente punto, el 3.4, es la resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR/078, que se promueve en contra de la Secretaría de Educación del Estado, en donde es ponente el comisionado el maestro Alejandro Gaitán Manuel. Gracias. Este recurso RR/078/16
Se presenta con solicitud de fecha 11 de mayo de 2016. Va dirigido a titular de enlace perteneciente al Gobierno de Durango, presente. Solicito copias emitidas por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Durango de copias de plantilla de personal de los profesores frente a grupo que dan clases en el turno vespertino de la Secundaria General 1 Ignacio Manuel Altamirano de Durango, Durango, que tenga la plantilla de personal, CURP, clave, nombramiento, grupos que atienden, horas trabajadas, preparación, fecha de ingreso a la Secretaría de Educación del Estado de Durango, las copias que me den en un máximo de 20 copias para que sean de forma gratuita. Se presenta por el sujeto obligado prórroga excepcional con fecha 2 de junio de 2016 y la respuesta del sujeto obligado se da con fecha 16 de junio de 2016. En relación a su solicitud de información, el sujeto obligado manifiesta: me permito poner a su disposición en versión pública y en un total de 26 copias simples la plantilla del personal de los profesores frente a grupo que dan clases en el turno vespertino de la Secundaria General 1 Ignacio Manuel Altamirano. Documentación proporcionada por la directora encargada de la Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano, haciendo la aclaración que las copias arriba descritas estarán a su disposición a partir de esta fecha en las oficinas de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Durango, ubicadas en calle Pino Suárez, 1000 Poniente, zona centro, teléfonos 618-137-7257. Esto una vez que cubre el pago de derechos a que se refieren los artículos 137, fracciones 1 y 3, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y el artículo 57 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango. Puede acudir para este fin a las oficinas de recaudación de rentas del Estado ubicadas en calle 20 de noviembre 301 Oriente, esquina con Miguel de Cervantes Saavedra, zona centro, código postal 34,000 de esta ciudad, o bien en cualquier multicentro Crecemos. No omito comentarle que con relación a la información que solicita debe contener la plantilla, en lo concerniente al CURP, no es posible proporcionarle dicho dato, en virtud de ser datos personales y existe la obligación de resguardarla, lo anterior en base a las disposiciones legales establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, en su artículo 5º, fracción 8ª, y artículos 112 y 116 que a la letra se transcriben en este recurso. Se presenta recurso de revisión con fecha 17 de junio de 2016. Instituto Duranguense, presente. Solicito recurso de revisión para TAI 262-16, en la que solicite un máximo de 20 copias de plantilla de personal de docentes con materia frente a grupo del turno vespertino de la Secundaria General 1 Ignacio Manuel Altamirano de Durango, Durango. Como lo establece el artículo 146, fracción tercera, en cuanto a pruebas y alegatos de las partes, que se presenta el 21 de junio de 2016, el recurrente manifiesta: Instituto Duranguense, presente. Presento alegatos para RR-78-2016 porque la Secretaría de Educación del Estado de Durango se niega a proporcionar información que se solicitó. Atentamente, el 29 de junio de 2016, el sujeto obligado manifiesta: se procede a dar respuesta al presente recurso de revisión conformidad con los siguientes argumentos. Único, la causal de procedencia del recurso de revisión prevista en el artículo 139, fracción sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, invocada por el recurrente en el recurso de revisión que se combate, no se configura toda vez que en tiempo y forma se notificó la respuesta recaída a su planteamiento con toda oportunidad dentro del término de ley. Se notificó el acuerdo administrativo en el que se le hace saber al imperante que el sujeto obligado pone a su disposición en versión pública un total de 26 copias simples de la plantilla de personal de profesores frente a grupo
que dan clase en el turno vespertino de la Secundaria General 1 Ignacio Manuel Altamirano. Dadas las condiciones descritas, el sujeto obligado reitera la respuesta otorgada al quejoso con fecha 16 de junio del presente año a través del acuerdo administrativo que ya hice mención. Con el anexo 1, acuerdo administrativo de fecha 2 de junio de 2016, ahora bien, es pertinente señalar que no se ha vulnerado el interés jurídico del quejoso, toda vez que en su escrito del medio impugnativo que se combate no manifiesta el agravio que se le causa, solo se limita a indicar que solicita recurso de revisión del TAI-262-16, sin añadir en qué consiste el acto que se recurre, es decir, no expresa el agravio que se le causa. Consecuentemente, esta representación no cuenta con los elementos suficientes para continuar con la litis en el medio impugnativo que nos ocupa. Adjunta a su respuesta el acuerdo administrativo de fecha 16 de junio de 2016. En este tenor, entonces, se propone este proyecto de resolución. Con fundamento en el artículo 147, fracción tercera, se modifica la respuesta del sujeto obligado y se le requiere para que ponga a disposición del recurrente las primeras 20 copias simples en versión pública de la plantilla del personal de los profesores frente a grupo que dan clases en el turno vespertino de la Secundaria General número 1 Ignacio Manuel Altamirano y proceda al cobro de los derechos respectivos en las hojas excedentes. Se insta al sujeto obligado a utilizar prórroga cuando se justifique verdaderamente. A su consideración. De acuerdo. De acuerdo. Entonces se aprueba por unanimidad modificar la respuesta del sujeto obligado. El siguiente punto, el 3.5, es la resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR/079/16 que se promueve en contra de la Universidad Pedagógica de Durango, en donde es ponente el comisionado presidente, el licenciado Héctor Octavio Carriedo Sánchez. De la misma manera, solicito para este y el siguiente recurso que me corresponde, que su autorización para que sea la secretaria técnica, licenciada Eva Gallegos Díaz, quien dé cuenta de la síntesis de estos recursos. De acuerdo. De acuerdo. Sí, gracias. Este recurso de revisión viene de una solicitud de información presentada el 12 de mayo de 2016, en donde se solicita copia simple de lo siguiente: considerando que la Universidad Pedagógica de Durango, Unidad Gómez Palacio, tiene actividades matutinas y vespertinas de lunes a sábado y además que el personal directivo cuenta con pago de compensaciones por sus servicios, solicito información del horario de atención de las personas encargadas de la subdirección y dirección de esta institución. Se presenta el recurso de revisión el día 21 de junio del presente año, en donde se señala que se presenta el recurso de inconformidad por falta de respuesta a la solicitud de información con número de folio 00164816 dirigida a la Unidad de Enlace del Poder Ejecutivo del Estado. En respuesta en las pruebas y alegatos de ambas partes, el recurrente manifiesta que la solicitud se hizo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y que bueno que ahí está hecha su solicitud en esta plataforma. El sujeto obligado manifiesta el día 4 de julio que en la solicitud presentada por el ahora recurrente, a través del sistema Infomex Durango se le asignó un número de folio para que se diera trámite de acuerdo a la ley y que bueno que por lo tanto manifiesta que con fecha 18 de mayo de 2016 se turnó la solicitud de acceso a la información al sujeto obligado, Universidad Pedagógica, para que en el ámbito de su competencia atendieran y dieran contestación en tiempo y forma al planteamiento del solicitante. Y el día 1 de junio del presente año, esta representación del Ejecutivo emite respuesta a la solicitud de acceso a la información presentada por el ahora recurrente a través de su acuerdo administrativo que le fue notificado en la misma fecha, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Ley de Transparencia. Por lo tanto, considera que la causal de procedencia del recurso de revisión
no se configura toda vez que en tiempo y forma se notificó la respuesta recaída a su planteamiento. Con toda oportunidad dentro del término de ley se notificó el acuerdo administrativo en el que se da a conocer al solicitante el horario de atención del personal de la subdirección y dirección de la Universidad Pedagógica de Durango. Con el razonamiento vertido, el sujeto obligado reitera la respuesta otorgada al quejoso con fecha 1 de junio del presente año a través del acuerdo administrativo que se le notificó vía el sistema Infomex Durango en la misma fecha. Por lo tanto, menciona que cabe señalar que su planteamiento fue debidamente atendido y notificado mediante el sistema por el cual se interpuso su solicitud de acceso a la información dentro del término a que se refiere el artículo 128 de la ley, y consecuentemente considera que no se encuentran elementos suficientes para continuar con la litis. Y anexa el acuerdo administrativo de fecha 1 de junio de 2016, además la captura de pantalla de seguimiento de solicitudes, donde se comprueba que en tiempo y forma se notificó al solicitante la respuesta recaída a su planteamiento. Y bueno, se anexan esas pantallas. Y bueno, nuevamente le reitera que se le comunica que el horario de atención es de 8 a 20 horas de manera directa o bien a través de los auxiliares administrativos. Y bueno, le anexa esa misma respuesta que ya le había dado, en donde es el horario de atención y dónde es donde lo pueden atender, las pantallas del sistema Infomex. Por lo tanto, el planteamiento de resolución a este recurso de revisión, con fundamento en el artículo 147, fracción primera, es de sobreseimiento al recurso de revisión, toda vez que se actualiza la fracción cuarta del artículo 152 de la Ley de Transparencia. Está a su consideración. De acuerdo. De acuerdo. Bien, entonces, de igual manera, por unanimidad, se sobresee el recurso de revisión 79/16. El siguiente punto, el 3.6, es la resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR/080/16, que se promueve en contra de la Universidad Pedagógica de Durango, en donde es ponente la comisionada, la licenciada María de Lourdes López Salas. Gracias. Bien, este recurso se presenta o deviene de una solicitud de información del 12 de mayo de 2016 y es en contra de la UPD y la Secretaría de Educación. Se solicita información de la normatividad en el Estado de Durango, en la Secretaría de Educación y en la Universidad Pedagógica de Durango con relación a la contratación por parte de directivos o funcionarios de la SE y de la UPD de familiares directos. Presenta recurso de revisión el 21 de junio diciendo lo siguiente: por este conducto me permito presentar el recurso de inconformidad por falta de respuesta a la solicitud de información con el número de folio 164916 dirigido a la Unidad de Enlace del Poder Ejecutivo del Estado. De acuerdo al artículo 146, fracción 3, en la parte de pruebas y alegato de las partes, el recurrente manifestó el 27 de junio lo siguiente: la solicitud se hizo a través de la plataforma nacional y está esperando que se le dé respuesta y por lo tanto es que presenta el recurso de revisión. El 4 de julio del 2016 se presentan los alegatos por parte del sujeto obligado diciendo que con fecha del 18 de mayo del 2016 se turnó la solicitud de acceso a la información al sujeto obligado, Secretaría de Educación del Estado de Durango y a la Universidad Pedagógica de Durango para que en el ámbito de sus respectivas competencias atendieran y dieran contestación en tiempo y forma al planteamiento del solicitante y cumplir las disposiciones de la ley. El 1 de junio se emitió la respuesta de acceso a la información presentada por el recurrente a través de un acuerdo administrativo que le fue notificado con esa misma fecha de conformidad con la propia ley. El 22 de junio el IDAI recibe el recurso de revisión por parte del inconforme. Al mismo tiempo, señala que el impetrante expresa el agravio causado manifestando que no se entregó información alguna. De ahí se procede a dar respuesta al recurso de revisión de conformidad con el siguiente argumento. Como único, se señala que en tiempo y forma se notificó la respuesta recaída al planteamiento por el solicitante
y con toda oportunidad dentro del término de ley se le notificó el acuerdo administrativo en el que se hace saber al impetrante que no existe normativa o lineamientos específicos para la contratación por parte de los directivos o funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado de Durango y de la Universidad Pedagógica de Durango, adjuntando la normatividad que establece los requisitos para ingresar a dicha universidad. Por lo tanto, de acuerdo a los razonamientos, el sujeto obligado reitera su respuesta otorgada al quejoso con fecha 1 de junio del presente año a través del acuerdo administrativo que se le notificó vía Sistema Infomex Durango. Igualmente, para reforzar este razonamiento, se le adjunta el acuerdo administrativo y también se le entregan el reglamento interior o se le anexa el reglamento interior de la Universidad Pedagógica, reglamento del personal no docente, reglamento interior de trabajo del personal académico, el decreto de creación de la UPD. Y se acompaña la captura de las pantallas para dar seguimiento a solicitudes donde se comprueba que en tiempo y forma se le notificó al solicitante la respuesta requerida a su planteamiento. Viene en el anexo 2 la captura de las pantallas de seguimiento de solicitudes. Y se adjunta a su respuesta el acuerdo administrativo con fecha 1 de junio, los documentos oficiales que rigen a la UPD en 20 focas y una pantalla de seguimiento a las solicitudes. Por lo tanto, la propuesta de resolución, de acuerdo al artículo 147, fracción 1, es que se sobresea el recurso de revisión toda vez que se actualiza la fracción 4 del artículo 152 de la Ley de Transparencia al expresarse que se le entregó la información a su consideración. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Se aprueba por unanimidad el sobreseimiento de este recurso de revisión. El siguiente punto, el 3.7, la resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR/081/16, que se promueve en contra de la Secretaría de Educación del Estado, en donde es ponente el comisionado, el maestro Alejandro Gaitán Manuel. Gracias. Este recurso de revisión RR/081/16 presenta el solicitante información el 28 de mayo de 2016, en donde establece: solicito información a Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Solicito copia emitida por la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, en la cual le pregunto al personal de la Biblioteca de la Secundaria General 1 Ignacio Manuel Altamirano en Durango, del turno vespertino, que aparece en la plantilla de personal de la Secundaria General 1. Es de su atribución revisar únicamente el aspecto administrativo de la plantilla de personal por parte de Contraloría Interna de la SED, o la de revisar físicamente el personal de la biblioteca del turno vespertino que se encuentre en el área de biblioteca, ya que puede ser que la persona de la biblioteca se encuentre en otra área escolar diferente a la biblioteca. Pregunto además: el trabajador adscrito a la Secundaria General 1, Ignacio Manuel Altamirano, con clave E0363Y, con función de laboratorio, ¿a qué área pertenece este señor? ¿Al área docente o técnico docente, de acuerdo a la Ley General del Servicio Profesional Docente? Y en la función de laboratorio, la palabra laboratorio representa un espacio físico y no una actividad. La actividad en la función debería ser laboratorista. Se presenta recurso de revisión el 24 de junio de 2016, en donde la hora recurrente establece: solicito recurso de revisión por no contestar acceso a la información. El 27 de junio de 2016, el recurrente manifiesta: la aclaración que pide transparencia está muy claro, ya que la información solicitada es en relación a su función, atribuciones y procedimientos utilizados por Contraloría Interna de la Secretaría de Contraloría Interna, ya que se debe apegar a documentos para el ejercicio de sus funciones, por lo cual los datos son: plantilla de personal de biblioteca, formato administrativo y organización de actividades de personal de la Secundaria General 1 en Durango, dictamen técnico de verificación de personal de biblioteca que esté físicamente en área de biblioteca de Secundaria General 1 en Durango, de acuerdo a procedimiento de ejercicio de procedimiento de Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Y de acuerdo al trabajador
en el llenado de la plantilla de personal, aclaración de Contraloría Interna acerca de la palabra laboratorio en actividad que aparece en la plantilla de personal, y que la palabra de laboratorio es un espacio físico, más no una actividad, y debería decir laboratorista, por lo cual la función de Contraloría Interna debería de ser que esté el llenado de la plantilla de acuerdo a lo que marca los nombramientos de la Secretaría de Educación Pública, SEP, y de acuerdo a la Ley de Servicio Profesional Docente como técnico docente para laboratorista. El 6 de julio de 2016, el sujeto obligado manifiesta. Antecedentes. 1. El 28 de mayo de 2016, el solicitante presentó solicitud de acceso a la información pública a través de correo electrónico a la que se le asignó el folio de identificación número TAI-303/2016 para que se le diera el trámite a que se refiere la ley de la materia, misma que para un adecuado análisis se transcribe en lo que interesa y ya se mencionó con anterioridad. Por lo anterior, se procede a dar respuesta al presente recurso de revisión de conformidad con los siguientes argumentos. Único. La causal de procedencia del recurso de revisión prevista en el artículo 139, fracción sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, invocada por el recurrente en el recurso de revisión que se combate, no se configura toda vez que en tiempo y forma se notificó la respuesta recaída a su planteamiento. Con toda oportunidad, dentro del término de ley, se notificó el acuerdo administrativo que emitió esta representación del Ejecutivo de conformidad con lo señalado por el sujeto obligado respectivo. Dadas las condiciones descritas, el sujeto obligado reitera la respuesta otorgada al quejoso con fecha 23 de junio del presente año a través del acuerdo administrativo en el que se le manifiesta. Me permito manifestarle que a pesar de la aclaración realizada por usted, la solicitud continúa siendo confusa, ya que no precisa la información requerida. Se anexa el acuerdo administrativo de fecha 23 de junio de 2016. Ahora bien, es pertinente señalar que no se ha vulnerado el interés jurídico del quejoso, toda vez que de conformidad con lo señalado en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al quejoso se le requirió aclarar a su solicitud, atendiendo el solicitante el requerimiento que hiciera esta unidad de enlace. Sin embargo, los datos adicionales aportados por el solicitante, ahora recurrente, no precisan los documentos a los que desea acceder. En tal sentido, el sujeto obligado se pronuncia y le manifiesta al imperante que aun y cuando fue aclarada su solicitud, esta continúa siendo confusa. En ese mismo orden de ideas, y después de un análisis minucioso del supuesto agravio expresado por el imperante en el recurso de revisión que nos ocupa, se desprende que se incorporan nuevos elementos que hacen aún más difícil dar una interpretación documental al requerimiento del peticionario, aunado a que no establece con exactitud cuál es al agravio que se le causa, sino que la redacción al escrito de interposición del presente recurso de revisión es vago y confuso, por lo que en esa tesitura el sujeto obligado se ve impedido para dar satisfacción al requerimiento del ocursante en términos del artículo 151, fracción séptima de la ley en cita. Adjunta su respuesta el acuerdo administrativo de fecha 23 de junio de 2016 y pantalla de correo electrónico notificando el acuerdo al recurrente. En este orden, entonces, se propone el siguiente proyecto de resolución. Con fundamento en el artículo 147, fracción primera, se desecha por improcedente el recurso de revisión toda vez que se actualiza la fracción tercera del artículo 151 de la Ley de Transparencia. A su consideración. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, se aprueba por unanimidad desechar el recurso de revisión. El siguiente punto, el 3.8, es la resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR/082/16, que se promueve en contra de la Secretaría de Educación del Estado, en donde es ponente el comisionado presidente, licenciado Héctor Octavio Carriedo Sáenz. De la misma manera, tiene el uso de la palabra la Secretaría Técnica para dar cuenta de la síntesis del recurso. Gracias. El presente recurso de revisión se origina de una solicitud de información presentada el 18 de mayo de 2016, en donde se requiere copia de la plantilla de personal de servicios docentes del turno matutino de la Secundaria General número 1
Ignacio Manuel Altamirano, personal de servicio docente de las materias de español, matemáticas, inglés y educación física, ciencias, donde venga nombre, CURP, RFC, nombramiento, función, grupos, fecha de ingreso a la Secretaría de Educación y preparación profesional, con un máximo de 20 copias. El recurso de revisión se presenta el día 24 de junio del presente año, en donde señala el ahora recurrente que la unidad de transparencia de la Secretaría de Educación no contestó el acuerdo TAI 279 _2016 y que venció el plazo el 23 de junio de 2016. Derivado de esto, en la temporalidad para presentar pruebas y alegatos de las partes, el recurrente manifiesta que dictamen técnico y menciona a algunas personas, emitido por la Secretaría de Educación del Estado de Durango y firmado por la delegación de la SEP federal en Durango. Este dictamen técnico, donde se dé la autorización para otorgar el puesto de coordinadores que obtuvieron el puesto a través de concurso de oposición para promoción en diferentes funciones en educación básica de acuerdo a la Ley de Servicio Profesional Docente vigente, el nombramiento de coordinadores de cada una de estas personas. El sujeto obligado, por su parte, manifiesta los antecedentes, las fechas en que se presentó la solicitud, la fecha en la que se turnó al sujeto obligado, que en este caso es la Secretaría de Educación, para que diera respuesta, y que en fecha 9 de junio se notificó prórroga excepcional de la que hizo uso el sujeto obligado por mediar circunstancias que hacen difícil reunir la información que solicita. En virtud de los razonamientos expuestos, se consideraron suficientes para estar en posibilidad de dar respuesta al planteamiento del solicitante y se concedió el plazo extraordinario. Que el 23 de junio se emite respuesta a la solicitud de acceso a la información a través del acuerdo administrativo que fue notificado en esa misma fecha, de conformidad con el artículo 128 de la ley de la materia. Y que el 27 de junio se presenta, el 27 de junio, el Instituto Duranguense emitió un auto admisorio del recurso de revisión por las causales previstas en el artículo 179, fracción sexta de la Ley de Transparencia. En el mencionado recurso, el solicitante señala que no se ha dado respuesta y se procede a dar respuesta al presente recurso de conformidad con lo siguiente: que la respuesta se dio al sujeto, que se reitera la respuesta otorgada al sujeto obligado que se dio el día 23 de junio a través de un acuerdo administrativo en el que se manifiesta que se pone a su disposición la versión pública en un total de 26 copias simples de la plantilla de personal de los profesores frente a grupo que dan clases en el turno vespertino de la secundaria general número 1, y que fue proporcionada esta documentación por la directora de esta institución. Igual le comentan que la información relativa a CURP no es posible proporcionarla porque son datos personales y que existe esta obligación de resguardarla. Y le mencionan toda la fundamentación relativa a la protección de datos personales. Señalan que consideran que no se ha vulnerado el interés jurídico del quejoso, toda vez que con toda oportunidad se le notificó el acuerdo administrativo que se adjunta al presente recurso de revisión, de conformidad con lo señalado con la Ley de Transparencia. Adjunta a la respuesta al recurso de revisión el acuerdo administrativo de fecha 23 de junio en 10 fojas con la plantilla de personal y pantallas de correo electrónico en donde señalan el cumplimiento de haber dado respuesta a la solicitud de información en fecha 23 de junio. Por lo tanto, la propuesta de resolución es que, con fundamento en el artículo 147, fracción primera, se deseche por improcedente el recurso de revisión, toda vez que se actualiza la fracción tercera del artículo 151 de la Ley de Transparencia, en donde no se actualiza ninguna causal de procedencia para el recurso de revisión. Está a su consideración. De acuerdo. De acuerdo. Bien, entonces, de igual manera, se aprueba por unanimidad desechar este recurso de revisión. El siguiente punto, el 3.9, es la resolución administrativa que recae al recurso de revisión RR/083/16, que se promueve en contra de la Secretaría de Educación del Estado, en donde es ponente la comisionada, la licenciada María de Lourdes López Salas. Gracias. Bien, pues este recurso de revisión es en contra de la Secretaría de Educación
y se deriva de una solicitud presentada el 18 de mayo de 2016, donde dice lo siguiente: solicito copia de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de lo siguiente. En copia le pregunto a la Dirección de Recursos Humanos acerca de una persona de la Escuela Secundaria General número 1, Ignacio Manuel Altamirano de Durango, cómo se le da el nombramiento de clave, viene la clave señalada por parte de la Dirección de Recursos Humanos cuando ingreso a la Secretaría de Educación del Estado de Durango, cuando en el momento de ingresar a la Secretaría de Educación el señor mencionado tuvo que entregar su certificado de preparatoria, a lo cual solicito copia simple del certificado de preparatoria con el cual ingresó a la Secretaría de Educación del Estado de Durango en 2002 con el nombramiento y viene la clave. Solicito también una justificación de lo anteriormente mencionado. Presenta recurso de revisión el 23 de junio diciendo lo siguiente: Instituto Duranguense presente. La titular gubernamental no entregó respuesta de acuerdo TAID 280-2016, venció el plazo el 23 de junio de 2016. De acuerdo a las pruebas y pruebas y alegatos de las partes, el 27 de junio del 2016 el recurrente manifestó: presento alegatos de RR 08316, ya que Transparencia de Durango no da de forma adecuada el acceso a la información pública, negando el derecho de acceso a la información pública. Por su parte, el sujeto obligado en los alegatos señala lo siguiente, diciendo los antecedentes de esta solicitud de información con las fechas señaladas, donde se viene que se le notificó el día 9 de junio una prórroga excepcional de que hizo uso el sujeto obligado al mediar circunstancias que le hacían difícil reunir toda la información, por lo que la representación del Ejecutivo, en virtud de estos razonamientos, se consideró suficiente por estar en posibilidades de dar respuesta al planteamiento del solicitante y por ello concedió el plazo extraordinario. Se le notifica a él la respuesta a través de un acuerdo administrativo que le fue notificado el 23 de junio de conformidad con el artículo 128 de la ley en la materia, diciendo lo siguiente: la causal de procedencia del recurso de revisión prevista en el artículo 139, fracción 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, invocada por el recurrente en el recurso de revisión que se combate, no se configura toda vez que en tiempo y forma se le notificó la respuesta recaída a su planteamiento y con toda oportunidad dentro del término de la ley se le notificó el acuerdo administrativo en el cual se le hace saber al imperante que el sujeto obligado pone a su disposición en versión pública un total de 9 copias simples de la plantilla de personal de profesores frente a grupo que dan clases en el turno matutino de la Secundaria General número 1, Ignacio Manuel Altamirano. Y dadas estas condiciones descritas, el sujeto obligado reitera su respuesta otorgada al quejoso con fecha del 23 de junio a través del acuerdo administrativo. Me permito informar a usted que la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación recibió la propuesta por parte del responsable del nivel educativo del año 2002 y se realizó la validación del perfil profesional requerido para el puesto de profesor de enseñanza secundaria foránea y se realizó la afiliación. Por lo tanto, se anexa el acuerdo administrativo de fecha del 23 de junio donde se le da respuesta. Asimismo, también se le realizó, en efecto de reforzar este razonamiento, se le entregó el presente acuse de recibo de notificación al solicitante a través del correo electrónico. Por lo tanto, se adjuntó su respuesta al acuerdo administrativo de la misma fecha que he mencionado, 23 de junio, en la versión pública del certificado expedido por la UGED y la pantalla de correo electrónico con fecha 23 de junio. En este sentido, la propuesta de resolución es que, de acuerdo al artículo 147, fracción 1, se desecha por improcedente el recurso de revisión toda vez que se actualiza la fracción 3 del artículo 151 de la Ley de Transparencia. A su consideración. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, de igual manera, se aprueba por unanimidad desechar este recurso de revisión. El siguiente punto es el número 4, es la clausura de la sesión. Pues no habiendo más asuntos que tratar después de haber resuelto 9 recursos de revisión y agradeciendo nuevamente las valiosas aportaciones de mis colegas comisionado, secretaria técnica y de todos los aquí presentes, se declara clausurada la sesión y válidos y legales
los acuerdos que de ella emanaron, siendo las 12 horas con 59 minutos. Muchas gracias. 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 Estaba. Ya no se pueden desechar por auto como se podían con la otra ley, o sea, todas son por resolución. Todas son por resolución. Tienen que entrar a la revisión. Pero sí sería bueno, a lo mejor hacerles una... Sí necesitamos algunos lineamientos específicos. Puede ser, fíjese que yo había pensado